Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Elena Cortés Juárez, tijuanense, soy periodista, tengo viviendo toda mi vida aquí y pues me gusta mucho informar y comentar con la gente sobre lo que acontece en nuestra región. Este es uno de esos programas que me encantan porque estoy con una amiga que quiero mucho, que respeto mucho como periodista y que además es un ejemplo para todos los que estamos en temas de comunicación. Bienvenida, Dora Elena Cortés. Muchas gracias, Pepe. Aquí con el mundo que me da vuelta. ¡Ay, mi columna! Diciendo, tu columna. Así que platícame tu columna. No, bueno, ¿qué te va a platicar de eso? Tú tienes mucho más que hablar. Toda la vida en el periodismo. Así es. Prácticamente desde adolescente. Yo creo que tenía como 13, 14 años. ¿Qué? Cuando empecé a asomarme a esto de la farándula periodística, pero más que nada por mi padre que fue periodista aquí en Tijuana. Que muy respetado además. Sí, no es porque pues yo lo diga, pero tengo que presumirlo, creo que sí. Creo que sí, Alfredo Cortés Cruz. Y pues muchas de las ocasiones trabajaba en la casa, así que ya sabrás, yo ahí de metichita siempre, pues me dijo, haz algo que valga la pena, entonces siéntate aquí, ¿no? Porque estaba ahí viendo y preguntando. Tú nada más estabas preguntando yo para yo era saber. preguntona. Pero, a ver, ¿tú estabas en la secundaria? Sí, de la secundaria. Lo que pasa es que, pues entonces, tú sabes que no era uno mucho de salir, y menos en nuestra familia. Es una familia muy tradicional donde pues la familia estaba en casa, terminamos de la escuela. Muchos hermanos además. Muchos hermanos, siete, mi papá y mi mamá, una familia de 9, una familia que prácticamente pues vivimos toda nuestra vida aquí porque aunque mis padres son del centro del país, mi mamá de Guanajuato, mi papá del Distrito Federal entonces, que era el Distrito Federal, pues él llegó muy joven aquí, se instaló, se casó con mi mamá en la Ciudad de México, se la trajo a vivir aquí, una historia muy... ¿Y por qué se vinieron, supiste? Mi padre se vino buscando aventuras en ese entonces, él era muy joven, vivía un hermano de él aquí, pues él creció, él quería ser locutor, locutor de la XCW, que entonces era lo máximo, la catedral de la radio en el país. La catedral, La catedral de la radio. Definitivo. Mi padre con una voz bella, muy bonita, muy varonil. Al tiempo logra su licencia de locutor, además de que se convierte en periodista. Oye, aquí. Cuando realmente era complicado tener una licencia, claro, porque tenías que tener conocimientos muy vastos, muy profundos, de historia, no era de todo y una voz muy que bonita. era hasta un examen de conocimientos generales. Sí, que no cualquiera pasaba. No cualquiera pasaba, era súper difícil, tenías que saber de muchas cosas y además ser muy propio para hablar, saberte conducir, expresar, todo eso te lo cuidaban. Y pues él logró su licencia. Ahora, tú quisiste siempre estar en el tema del periodismo y cómo te fuiste introduciendo el tema. No, es que yo no quería. Ahí estaba. Yo quería ser maestra, como muchos niños. Quería ser abogada, al mismo tiempo no me decidía. Obviamente en mis tiempos, que son de hace como 15 años, comprenderás tú atrás, sí, claro. pues no había, hace unos añitos no había aquí escuelas para eso, como no había muchas otras, claro. Y esto implicaba por lo menos el de pues seguir la carrera del magisterio, salir a Oaxaca o a alguna otra parte. Y pues mi padre obviamente pegó el grito en el cielo, claro, dijo que no era posible, que mejor otra cosa, que algo más pues tradicional para las mujeres. Era machista. No, pero de repente tenía sus destellos en algunos momentos, como en ese sentido, o de que el periodismo policíaco no es para las mujeres, si tú vas a entrar al periodismo en alguna ocasión en tu vida, no vas a manejar eso, que luego me especialicé prácticamente en la policíaca. Pero sí, no quiso que saliera, y pues nosotros seguimos nuestros estudios aquí. A los 3 años de que nosotros, y hablo de nosotros porque somos 3 hermanas grandes, terminamos la secundaria, pues mi papá muere. Fue muy poco tiempo, terminamos la secundaria, vamos a un curso secretarial, empezamos a hacer otro tipo de cosas.
En el Inter, mi papá pues se ponía a escribir en la casa, hacía su trabajo ahí, y pues si era de, a ver, ven, siéntate, a ver, mira, hazme esta nota, ayúdame con esto. Era ayúdame, no era te estoy enseñando. Claro. Sí, ayúdame Ponte con a hacer esto, algo, ¿no? ponte a hacer algo. Las notas se hacen de esta manera, se redactan de esta forma. Y pues ya, esto es muy fácil, vas pues dando, esto yo sé sí, escribir claro. y todo, pero cuando me empezó a revisar las notas, pues veía que no, me las cambiaba absolutamente porque pues cometía errores, repetía palabras, una serie de Pues además como niña, como, ¿no? Porque exacto. evidentemente en el pensamiento estructural que uno tiene de jovencito, pues no Sí, tiene nada que ver con la y nota, además, pues no tenía un amplio vocabulario, pues apenas me iba formando. Claro, claro. Pero, pues en ese inter, pues, él, ¿sabes qué? Mira, haz esto, o ayúdame a corregir estas notas, o a formar las páginas que entonces se hacían en domis, que eran unas claro, hojitas. o sea, con los ¿Las papelitos conociste? ibas acomodando, claro, Sí. por supuesto. Esa es la tipografía, Yo pero los empecé- domis eran como formatos. Formatos, Ajá, sí, exacto, estructurados, ándale, sí, exacto. claro. Lo que pasa es que más o menos somos ver. contemporáneos. Sí. Tantito nomás, amiga. Bueno, ¿cuál fue gracias tu por la caballerosidad. ¿Cuál fue tu primer trabajo formal ya en el periodismo? Mi primer trabajo formal en el periodismo fue en el periódico El Mexicano. Yo a los 16 años acompañaba a mi padre al entonces periódico Noticias para auxiliarlo también y les hacía algunos trabajitos ahí, pues ahora sí que de chaser, ¿no? Porque era para ayudar a mi papá y pues les ayudaba a todos ahí, ¿no? Pero pues ese no era realmente un trabajo formal porque ni me pagaban, nada más pues obviamente lo que mi papá y Pero toda ayuda siempre es bienvenida en todos lados. Exactamente. Entonces decía, bueno, pero mi primer trabajo formal ya es en el periódico El Mexicano en 1975 por el fallecimiento de mi padre. Mi papá muere en el 75. Se da la casualidad de que requieren un cronista de sociales en el periódico y pues saben que yo que estabas pues el estaba en tema, medio esto, conocías. que ya sabía formar, que ya sabía hacer pies de grabado, entonces eran pies de grabado, cabezas, hacía todo pues Y lo que se empezaste requería. hablando de sociales. Ajá. Qué curioso, no lo hubiera pensado. Digo, No te es has como que mi especializado- carácter, no, ¿verdad? no es ni tu carácter, ni por mucho menos en lo que te has especializado. Así es. Y para ahí va mi siguiente pregunta, porque aquí hay una diferencia importante, ¿no? Hay gente que dice que nada más hay periodismo y hay gente que piensa que hay periodismo de investigación. ¿De qué corriente eres tú? Es que el periodismo es uno. Es uno solo. Es uno solo. Eso de que es de investigación o que eres de tal parte, no. Debería ser todo de investigación, Es todo, punto. es todo. Y el periodismo es investigación, es saber escribir. Para hacer una pieza periodística tienes que informarte, tienes que saber de lo que estás hablando. Mi padre decía, y yo se los comento ahora a los muchachos que están conmigo, que cuando presentas una información no debes dejar ninguna duda al lector. Tú como lector, si estás viendo una información, no puedes decir, Y no oye, está pero completo. esto cuándo ocurrió. Entonces ya si está ahí, es buena nota. Ok. Pero ¿por qué fue? Pues Aquí aquí está. está. Oye, pero ¿cuándo? Aquí dice. ¿Y cómo ocurrieron los hechos? Pues de esta manera. Que hay Tú una como descripción. escritor, como gente de medios, debes de primero entender qué es lo que estás diciendo. Tienes que saber cómo explicarlo y tienes que dar toda la información y para eso tienes que estarte preparando, revisando, investigando. Entonces esto es algo que es inherente al trabajo. Al periodismo. Pero algunos sí ¿Lees? quieren así como que hacerlo Como más. que muy rápido, sí. ¿no? ¿Tú lees mucho? Sí, leo mucho. Me gusta, leo de todo. A veces se me olvidan algunas cosas, pero también lo que a nosotros nos repetían mucho era lee de todo hasta lo que no te gusta. Tú has tenido una carrera que ha estado en periódicos, has estado en tema de radio, en tema en línea, tele, internet. O sea, ¿tú lo decidiste esto, irte cruzando en los diversos temas de la comunicación o fue lo que se fue dando? No, primero se fue dando. Cuando te decía que a mí no me llamaba la atención así el periodismo, yo sentía que como nada más tal. estaba ayudando. Me fue gustando de manera gradual. Cuando entro al Mexicano, te digo, a cubrir sociales, una sección de 8 páginas,
del periódico más importante, más grande del estado. Yo era una chamaca, estaba muy joven. Y además Sociales es una sección que todavía se sigue viendo mucho. No, y espérate, que con perdón y con mucho cariño para mis compañeros, entonces era una mafia. Entonces no dejaban que nadie entrara y me hicieron la vida cuadritos, pero bonita. No la gente nada más del medio, sino de los otros periódicos. Y había 1 o 2 cronistas de Sociales que sí me aceptaban y decían, no, pues mira, pobre niña. Sí, jovencita. ¿No? Sí, exacto, no, porque eran rudos, Pero pues siempre mi carácter fue así como que, no pasa nada. No pasa nada, y todo lo aguantaba y me hacía así como que ni me fijaba lo que me decían. Y hasta la fecha. Sí, hasta la fecha. Esta tontita no entiende lo que le estamos diciendo. Pues obviamente entendía todo, claro. pero pues yo me hacía porque tenía que sobrevivir. Pero a lo que voy es que cuando yo estaba formándome con mi padre, que después dije, mi universidad la tomé con él, me formó durante todo ese tiempo. Cuando yo estaba haciendo pues mis pininos y aprendiendo con él, yo le decía que quería cubrir a Policíaca. Y él me decía que no, lo que te decía, que Policíaca no era para mujer, que si quería, pues podía hacerlo desde el escritorio, pero no estar en calle. No estar en calle. Y yo, bueno, pues ni modo. Cuando él fallece, te digo que en el Mexicano requieren una persona, me invitan y pues sí voy. Pero empiezo a cubrir y no nada más me sujetaba a manejar lo que eran los eventos sociales, los tres canastas, los bailes, sino que buscaba qué más estaban haciendo. Y decía, oye, pues qué... La organización, ¿qué a ver, ¿qué hacen ustedes? No, pues ayudamos esto. ¿Y podemos ir a visitar el centro ese? Pues sí, y hacía reportajitos. Y al mismo tiempo... Notas adicionales sobre la labor social de las organizaciones. Sí, no nada más el hecho de que coronaron a la reina o que o tal sea en un desayuno, exacto, que también como que mi carácter no era para eso. Yo llegaba, cubría y corría, porque no me sentía pues como en mi ambiente. Y pues estando entonces el licenciado Enrique Galván Ochoa como director del Mexicano. No, él ya había salido, era Sergio Gómez Silva, ya falleció, no lo conociste, él estuvo mucho tiempo en Mexicali. Pues cuando pasaba por la redacción, yo siempre, ¿y cuándo me cambié Información General? ¿Y cuándo me cambié Información? ¿Y cuándo me cambié? Levantando la mano tú sola ahí, ¿no? Sí, había momentos en que pasaba algo fuerte, y el señor Lozoya, que entonces era el subdirector, sí, decía, muchísimos años. Sí, algún reportero, porque necesitamos que cubran, y yo me paraba así en mi asiento, aquí estoy yo, y no me tomaban en cuenta. Yo decía, pero si yo soy reportera, por la juventud, porque era mujer y porque estaba en Sociales. Entonces, como que no era algo que... Estabas en una clasificación de otro estilo, frivolidad. Este es de Sociales, frivolidad, y es una niña, y no sabe pues nada de esto. Me tuve que ir ganando el lugar, insistiéndole al director, hasta que me mueven, me dan la oportunidad. Que de repente es algo que yo no entiendo de las nuevas generaciones, precisamente por lo que estás diciendo, ese tema de la proactividad, de levantar la mano, de yo ya estoy aquí, ya entré, ya puedo seguirle, no es algo que se vea mucho de repente. O sea, la gente todavía está esperando en el que, aquí ya te van a dar de gerente y te van a dar de coordinador de área. Es que han tenido las cosas más fáciles. Yo creo que para nosotros era pues más el buscar la forma de lograr lo que queríamos, además de que pues también, sin ser política, vengo de una clase trabajadora que estaba acostumbrada a resolver. Entonces siempre era quiero demostrar que puedo. Que puedo. Y no había reporteras mujeres. Había una nada más, Noemí Arce, muy buena, regresó recientemente, pero muy buena ella, muy aguerrida, pero se casa. Y se casa y hasta ahí acabó. Hasta ahí acabó, se retiró. Entonces habíamos puras mujeres, pero en Sociales, pero no en Información General. ¿No me has contestado cross de haber estado ya en una carrera muy fructífera en radio, internet, hacer programas para tele, tele en cable? O sea, ¿cómo fue que se fue dando todo esto? A lo que iba situación? Era eso, que me paso a Información General, por fin lo logro, me dan la oportunidad, empiezo a trabajar eso y voy creciendo dentro del periodismo. Salgo del Mexicano, me invitan en La Voz de la Frontera, después me invitan a Novedades, pero ya como responsable de estas oficinas en Tijuana. Me invitan del periódico El Universal porque alguien les habla de mí. Sí, que esa fue una corresponsalía la que tenías con el Universal, ¿o cómo lo manejabas? Sí, era corresponsalía. Estaban buscando a alguien que cubriera aquí,
alguna persona de Ensenada, que es la que le sugiere mi nombre, hablan conmigo, cuando entonces no habían todas estas facilidades para mandar información como ahora. Debe haber sido complicadísimo. Sí, había ocasiones en que terminábamos mandando información por las líneas aéreas cuando el avión iba a salir, les dábamos las fotografías, ¿sí? Para que pudiera llegar así. Para que pudiera llegar llega, lo lleva el piloto de tal vuelo, va a llegar a tal hora, y les tenía que decir, miren, son fotografías, para que pudiera publicarse el día siguiente. Las notas, si no era por el teletipo, tenía que ser por teléfono dictada, entonces me acostumbré también a improvisar. Mi padre era locutor, me llevó en algunas ocasiones a sus programas, además de que era periodista y hacía una serie de cosas. Me acostumbré a ver a mi papá como un hombre orquesta. Sí, multifacético. Sí, entonces, yo creo que por lo mismo me convertí en mujer orquesta. Y hacía una cosa, hacía otra. En el Mexicano yo les decía, terminaba mi jornada y les decía, ¿quieren que les ayude a...? ¿Qué más hago? ¿Quieren que les ayude? Sí, me ponían... Yo sí te veo, ¿qué más hago? Sí, me ponían a que les ayudara a formar las secciones pues de espectáculos de policíaca, internacional, nacional, cuando al principio no daban un 5 por mí. ¿Cómo se dio tu Premio Nacional de Periodismo? Que esa es una cosa maravillosa además. Sí, porque normalmente ha sido muy de gente del interior del país, bueno, sobre todo en aquel momento no se había dado en la provincia. Sí, a raíz del crimen de Luis Donaldo Colosio, que ya estoy como encargada de la oficina de corresponsales a nivel estatal, porque ya habíamos tenido una trayectoria, pues, en cierta forma importante para la gente de la Ciudad de México, porque les gustaba la manera en que pues sacaba las notas como de los primeros... Una nota profunda, bien investigada, soportada y demás. Y además en un tiempo en que tampoco la provincia... pues generaba información para la primera sección. Entonces, como yo trabajaba diario en la calle, encontraba información que les parecía importante y muy rápido salí de la sección de corresponsales a las primeras planas del Universal, como corresponsal en Baja California. Entonces eso como que empezó a llamar mucho la atención, se viene el crimen de Luis Donaldo Colosio, ya tenía yo tiempo trabajando notas policíacas, notas fuertes, ya estaba acostumbrada a investigar. Ya digo, para mí nunca ha sido una investigación, sino ha sido parte del trabajo de que pasó esto. Ser periodista, sí, pues. Exacto, a ver por qué. Ir a las fuentes, corrobora quién dijo esto y quién la otra parte que no sea una sola fuente. Entonces, sino levantar pedidos, pues. Exacto, no es nada más de decir, ¿sabes qué pasó esto? Declare. Claro, no, siempre buscar qué más había y por qué. Entonces encabezo las investigaciones que hacemos a nivel local, porque los compañeros de México llegaron, cubrieron el hecho y se fueron. Y al primer momento de que sucede el crimen de Luis Donaldo Colosio, yo ya tenía mucha información que provenía de diversas fuentes que me están diciendo qué es lo que había sucedido según ellos. ellos. Conociendo los actores. Sí, ¿no? Exacto. Y ¿sabes qué pasó esto? En esta parte les falló esto, o hicieron esto de esta manera, no lo entendemos, y policía a ver, investigación. ¿Qué sentiste cuando te otorgaron el premio? Primero, cuando anunciaron que teníamos el premio, para mí fue muy sorpresivo porque yo no esperaba nada con respecto a ese trabajo. Yo estaba haciendo mi trabajo nada más y ni siquiera mandé el trabajo para que fuera considerado, porque para mí no existía, como siempre había sido Ciudad de México y todo eso. Porque siempre había sido allá. Exactamente, uno de los columnistas del periódico lo manda a nivel nacional, que estaba en la Ciudad de México, me habla y me dice, necesito tu currículum, y yo nunca preguntaba, ok. Dijo, pues, el periódico necesita mi currículum, exacto, ahí va, ¿no? Pues ahí va. Y el día que lo anuncian, llego a una reunión de compañeros periodistas y todos felicitándome. Y yo, pues, ¿qué pasó? ¿De qué me están hablando? Pues sé que estaba llegando la nota de la Ciudad de México informando los premios y pues notificando que era la primera vez que se daba fuera de la Ciudad de México un premio de esta naturaleza. Entonces ahí fue la primera sorpresa. La segunda sorpresa fue cuando un día antes de que nos van a dar el premio, anuncian que siempre no es complot, que había sido un asesino solitario. Entonces dije, bueno, ¿por qué entonces nos van a dar el premio? ¿Va a ser novela o de qué se trata? Pero mi director dice, no, porque yo le dije, si quieren, no vamos. Yo lo dejo, pues sí, si se están burlando, si se están burlando, pues no vamos. Dijo, no, todo esto es político, son las presiones así y así, tiene que venir, vamos, pues fui. Y sí, siempre fue así como algo
extraño. No, digo, es maravilloso porque al final, digo, ha sido muy poco los premios, inclusive después de tanto tiempo, ha sido muy poco los premios que se han esparcido, vamos a decir, fuera de los periódicos nacionales. Pero que de hecho ya no se volvió a dar uno que era el oficial. Se han dado de organizaciones, se han dado de propios grupos que han surgido en otras partes del país, pero no el premio que estaba institucionalizado, a nivel gobierno, federal, ¿no? a nivel gobierno, que implicaba la participación de todo el gremio, no se volvió a dar. Ahora, tú creas un sistema de noticias que a mí me pareció siempre muy interesante y que lo sigues manteniendo, que es AFN, en línea, que yo me acuerdo que cuando lo creaste fue la revolución. Nadie estaba pensando en internet, nadie estaba pensando en las noticias en el momento, nadie estábamos pensando en que sucedía algo y ya tenías video y tenías información y tenías la nota y la podías leer. Realmente introdujiste un mundo, pues no sé, sin conocerlo, o de dónde surgió esa idea de generar un sistema de noticias como AFN. Sí, sin conocerlo realmente, porque yo cuando entro al Universal lo hice más que nada por una razón, porque estando en el Mexicano, a cierto tiempo logré pues conquistar las primeras planas y las de 8 columnas. Cuando tomo la representación de La Voz y de Novedades, para mí era un reto, decir, a ver si mis notas pueden tener el mismo tratamiento, porque es muy fácil, ¿no? Sí, es muy fácil en un periódico que tiene su sede aquí. Tal vez no sea lo mismo a nivel estatal. Y rápido también pues coloco notas de 8. Cuando me invitan digo, bueno, pues a ver qué tal. Si en un momento dado en la Ciudad de México puede ser lo mismo. Y veo que también, y veía que mis notas pues andaban por todo el mundo, en periódicos muy importantes. Y te estoy hablando de los 80s, mediados, y los 90s luego. Y yo decía, yo quiero hacer algo así. Yo quiero poder mandar mis notas a todo el mundo, pero sin necesidad de hacerlo a través de la Ciudad de México, sino desde la frontera. Pero era súper difícil porque pues era muy costoso. Imagínate, si para mandar a la Ciudad de México unas fotografías tenía que mandarlo por avión, pues dije, ¿cómo lo voy a hacer? Jamás voy a poder. Inclusive yo era de las corresponsales a nivel país del Universal que tenía equipo y que no tenían en el resto, ni en la Ciudad de México, pero por la cercanía con Estados Unidos. Y pues sí, yo llegaba muy aquí tecnologizada, y ¿no? Este tema de crear AFN, ¿se dio en la lógica? Porque me acuerdo cuando empezaste, eras como una agencia que le proporcionaba información a mucha gente. Sí, por correo electrónico. Sí, que recuerdo que escuchabas el radio y decía, esta es una nota de AFN. Sí, me acuerdo perfecto de eso. Pero lo fuiste transformando a tú misma, a ser tu medio, ¿no? Porque te digo, cuando empiezo a usar las computadoras, me doy cuenta que ya con un clic podía mandar. Y dije, caray, pues creo que ya es el momento, puedo hacerlo. Y entonces se me ocurre empezar a ofrecer información a través de correo electrónico. Para esto me salgo de la radio, que estaba en la radio, porque quería dedicarme a eso, con todo el temor del mundo, porque siempre te da, porque no saben ni lo que iba a hacer, pero yo dije, voy a hacer una agencia. Entonces empiezo con eso, con una buena respuesta, porque varios medios aquí, como bien dices, empezaron a tomar nuestra información, medios en el centro del país y al otro lado. Después de eso, veo también que empieza ya a manejarse información y algunas páginas en la web, pero eran páginas que tenían la información fija. Y no sé si recordarás que te la mantenían durante todo un mes, por decir, y literal, no había cambios. No había cambios. Ajá, lo más moderno que llegaron a hacer los periódicos era que la información del día, del impreso, te la ponían todo el día y al día siguiente volvían a poner la siguiente. Y yo dije, no, yo quiero algo que sea mucho más ágil. Y empezamos a poner subiendo en tiempo notas real. Y cuando nos dimos cuenta, esto ya había hecho el boom, ya así como que, ¿qué pasó? ¿Cuánta gente ve el portal? Mira, nosotros estamos registrando diariamente entre 150,000 y 250,000 vistas diarias. Entre todas las notas. Sí, que es la entrada al portal. Que tú dices, esto no es Facebook. Facebook ya ves que es muy fácil que tengas muchas entradas y con cualquier video. Exactamente, pero aquí yo les digo, es como si 150,000 veces te hubieran visto tu periódico.
claro. Que es lo que está circulando en la ciudad, por decir algo. Además de que en las redes pues replicamos las notas y tenemos mucha más presencia de gente, pero hemos logrado lo que otras páginas web no han podido hasta el momento, tener esa cantidad de visitas, de información, además, de gente. Te quiero comentar lo que a mí me parece importantísimo y que tiene que ver con tu prestigio como periodista. El tema de la credibilidad. Yo creo que tú has logrado eso, como muchos periodistas que dicen, es que se ve mucho la nota de fulano de Mengano, pero la gente no les cree, a lo mejor se ve por morbo, se ve por otras cosas, pero no les cree. Tú has logrado esta parte de la credibilidad. Sí, es que yo he tratado de trabajar mucho el hecho de que si nos equivocamos, aceptarlo. Yo no... Una ética periodística. Sí, pues. Definitivo, porque yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no, ya lo publiqué y ahí se queda. Ahí se queda. Y no, yo si a mí me demuestran o me presentan una carta aclaratoria, yo la publico y yo no tomo represalias, porque hay gente que sí toma. Yo les digo, no, con toda la confianza, si nos equivocamos, díganme. Pero si yo tengo la certeza y no me pueden demostrar, yo no bajo una nota. Entonces nos hemos sostenido con notas que nos han negado oficialmente, pero sin pruebas, y con toda la crítica alrededor, pero luego se han confirmado. Y ven, caray, pues sí es cierto. Pero yo lo anuncié hace 3 semanas. Sí, y luego cuando buscamos... Hay que decirlo con mucho orgullo además, ¿no? Sí, no es definitivo. Y luego también lo que yo les digo muchas veces es al tiempo. ¿Te has dado cuenta que de repente decimos esto va a pasar y dicen que no, nos golpean, nos tratan de desacreditar, pero termina confirmándose y eso nos ha respaldado mucho. La gente dice, es cierto, lo que dicen es verdad y cuando se equivocan lo aceptan. Dame una opinión y vamos a terminar el programa con eso porque este programa es muy corto. Dame una opinión de a dónde ves que va el periodismo, sobre todo en la región, y yo sé que tú estás muy inmersa en lo que está pasando en el mundo, lo que estamos haciendo nacionalmente, pero para ti, ¿hacia dónde va el periodismo? ¿Qué deberíamos de hacer los que intentamos algo de pininos en comunicación, escribir, los que se quieren incorporar al mundo de la comunicación, ¿no? Yo creo que buscar que todo lo que se maneje sea muy serio, porque yo estoy viendo un gran riesgo, y para el periodismo sobre todo, porque ahorita... se va a escuchar feo, pero cualquier persona con un móvil ya piensa que es periodista y desinforma. Y porque publica 3 cosas y alguien le da comentarios. Pasa algo aquí afuera, lo suben, lo publican, pero no saben qué fue lo que realmente ocurrió y dan una opinión y sobre eso generan reacciones, a diferencia del periodista que te dice, no, mira, ocurrió por esto, pasó esto, fue a tales horas, porque hay cosas que parecen ser y no son, entonces las tienes que explicar. Yo te he escuchado a mí cuestionarme cuando te he dicho, oye, fíjate que me enteré tal. Dices tú, espérame, a ver, tal, yo tengo esto, no es cierto. Y yo, espérame. Pero si yo lo vi. Pensé que estaba más certero. Sí, claro. Sí, es que, mira, con el tiempo te vas acostumbrando a lo que te decía, a que lo que ves muchas veces no es cierto. Parecen ser muchas cosas y las tienes que confirmar. Luego hay mucha gente que con tal de mostrar que sabe o por ego personal, sí, por ego incluso, personal, ¿no? vamos a quitarle el hecho de que lo haga con mala intención, te dice, yo lo vi, no es que a mí me pasó, es que esto, y te cuenta toda una historia, y cuando estás investigando y le insistes, dice, no, la verdad es que el amigo del amigo y del primo y que no sé qué me dijo, y ya te das cuenta que ahí ya te metieron un gol. Y lo peor del caso es que además hay mucha gente con muy mala intención que se está metiendo en esto. Y con eso de que con un tema de manipulación y de desinformar y, crear corrientes negativas y con mala intención cosas, para afectar gente por cuestiones políticas, y lo malo del caso es que aprovechan al periodismo para eso. Y estamos en un momento en que las nuevas corrientes te dicen, es que todo aquel que emita una opinión ya es periodista. No es cierto. Y dices, sí, no es cierto, pero desafortunadamente les dan entrada y estamos ahorita, aquí específicamente en Tijuana, en una fuerte lucha entre los que queremos preservar lo que es el periodismo y quienes están llegando sin escrúpulos a tratar de hacerse del mercado, ¿no? Con esa me voy a quedar para terminar.
No, yo creo que digo, te felicito de nuevo, de verdad. Te considero mi amiga. Verdad, te admiro mucho, porque creo que has hecho mucho por el periodismo en esta región y vas a seguir haciendo mucho porque... Esperemos. Sí, hay mucha carrera que seguir. Sigan a Doralena Cortés. En AFN, ¿es AFN Noticias? AFN Tijuana, bueno, AFN, Agencia Fronteriza de Noticias. Lo que pasa es que mucha gente dice AFN Noticias y ya estoy pensando cambiarle seriamente. Sí, no, es que, fíjate que no sé por qué traigo eso, yo te leo todas las noches, yo no me duermo sin leer su columna, pero por ejemplo. AFNTijuana.info. .info, bueno, muy bien, ahí está, ¿no? Sigan a Doralena, la verdad te van a sorprender de la forma en que trabaja el periodismo y creo que para los que estamos en comunicación, de verdad es un gran ejemplo. Yo no soy un tema de noticias, pero bueno, aquí estoy de todas maneras muy bueno con tus comentando. opiniones. Muchísimas gracias. Estuvimos hoy con Pepe Velar y de verdad ha sido un placer tener a Doralena con nosotros.